Hola, buenos días a todos. Estamos nuevamente aquí para una nueva edición del The Bridge, El Puente, y hoy tenemos la conferencista Virginia Ruiz. Virginia Ruiz, ella es voluntaria de APEX, es española, voluntaria de la Concienciología desde 2005, docente desde 2006, practica la técnica de la TENEPER y inversión existencial, verbetógrafa, viviendo en Foz desde 2007 y actualmente voluntaria de APEX, como ya hablé, ¿no? En la coordinación internacional. Es administradora y psicóloga y coautora del libro Proyecto de Vida para Jóvenes. Y hoy el tema de Virginia va a ser Maxi Praxis Internacional. Y entonces solo quiero hacer también unas recomendaciones, que por favor tengan los micrófonos apagados, porque si no se queda con el eco este. Y entonces, ¿qué más? Que vamos a estar grabando, esto está ya siendo grabado, para que otras personas puedan ver después, ¿no? Más tarde. ¿Qué más? Entonces también la estructura del puente es como que 30 minutos de presentación, 50 minutos de debate, y en el final, los 10 minutos finales, vamos a hacer un trabajo energético conducido por la profesora Virginia Ruiz. Entonces, si todos solo aprender los micrófonos cuando ya empezamos el debate para hacer las preguntas. Yo no sé si está todo bien. Virginia, ¿quiere hablar más alguna cosa? Ya puedes empezar. Perfecto. Entonces, buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer estar hoy aquí con vosotros en una nueva edición en 2018 del Puente. Y bueno, el tema que he elegido es Maxi Proex Internacional, porque tiene a ver todo conmigo. Yo, como ha dicho Carla, soy española y me cambié de país en 2007. Y llevo casi 10 años viviendo aquí en Foz de Iguazú, en la Cosmópolis de Foz de Iguazú, por causa de la Concienciología. Entonces voy a hablar un poco de mi experiencia internacional y por qué considero muy importante estudiar sobre Maxi Proex Internacional. Llevo 2 años estudiando más sobre el tema y espero que pueda contribuir para vosotros. ¿Okay? Entonces, bueno, como siempre recordamos el principio de la descreencia. Vamos a poner los slides. Perfecto. Ok. Gracias, Paula. El principio de la descreencia: no crea en nada, ni siquiera en lo que le digan aquí en esta conferencia. Experimente, tenga sus propias experiencias personales. No intentamos convencer aquí a nadie y sí que saquen sus propias conclusiones, vean si les sirva todo este material que voy a presentar aquí para vosotros. Solo para contextualizar, recordando que Maxi Proex está compuesto por 3 palabras, ¿no? Maxi Pro y Exist es la programación existencial máxima, avanzada, donadora, dedicada conscientemente al bien de la colectividad, a la vivencia del universalismo y del fraternismo con bases evolutivas policármicas. Y por tanto, vamos a hablar de algo que el objetivo es llegar al polikarma. Entonces, vamos a salir del grupo para llegar al polikarma. Entonces, vamos a atender directamente a conciencias y de forma indirecta también a otras conciencias con las cuales no vamos a tener un contacto a veces presencial, pero que vamos a impactar asistencialmente. Existen 2 tipos de Maxi Proex. La individual, que es cada uno de nosotros, podemos tener una Maxi Proex individual. Ahí cada uno tiene que ver qué tipo de Maxi Proex tiene. Y está dentro la Maxi Proex individual, quien tiene ese tipo de Maxi Proex, casi siempre, ¿no? En todos los casos, forma parte de una Maxi Proex grupal. Eso significa que
todos conformamos una red y entonces la suma de nuestras proexis individuales da lugar a una maxi proex mayor que es la grupal, para hacer objetivos o trabajos mucho mayores que solo una persona sería casi inviable hacer. Entonces, bueno, estoy representando aquí en un mapa mundi didácticamente cómo sería, ¿no?, la conexión de las personas dentro de una maxi proex grupal. Como analogía, por ejemplo, hay universidades en varias partes del mundo que están conectadas con un tipo de investigación específica, por ejemplo, investigación sobre el cáncer. Entonces, varias personas e investigadores están conectados con ese trabajo. Entonces, la maxi proex grupal sería eso. Varias personas tienen una proex y se conectan a otras para hacer un trabajo mayor y los resultados serían mayores. En la maxi proex grupal, la conciencia es mini pieza actuante en el mecanismo multidimensional en el grupo evolutivo. Eso significa que es una pieza pequeña, pero muy importante. Si esa pieza no está, eso puede repercutir en el trabajo. Es como una cadena de montaje en una fábrica. Si algunas áreas están faltando y si algunos operadores no están dentro de la cadena, el producto final no sale bien. Entonces, a pesar de que cada uno somos mini piezas, hay que dar un valor enorme para esa mini pieza porque dentro del proceso final de la proex grupal hacen una gran diferencia. La maxi proex grupal está formada por diferentes subgrupos evolutivos. Esos subgrupos podemos reunirlos en países, por ejemplo, Puerto Rico, Brasil, que son subgrupos, personas que trabajan dentro de la misma área geográfica, o también, por ejemplo, por temas de investigación. Entonces, a veces, como los colegios invisibles, que están conectados por un tema, por ejemplo, organizaciones extrafísicas, hay un colegio invisible que está conectado en varias partes del mundo. Entonces, esos serían como los subgrupos evolutivos. Y dentro de esos subgrupos evolutivos hay conciencias y equipos especialistas en la maxi proex internacional. Entonces, las conciencias que tienen proex, algunas de ellas se especializaron por varios motivos que vamos a ver después, en el área internacional. Esas conciencias entonces son especialistas porque pueden contribuir con el internacional de varias formas. Y es una especialidad transversal y que no excluye a otras. ¿Eso qué significa? Que en la concienciología hay varias especialidades, por ejemplo, conciencioterapia, proyecciología, seriexología. En cada una de esas especialidades puede haber personas que también el área internacional sea como una cláusula dentro de la proex. Entonces, por eso es transversal, porque funciona o impacta en todas las especialidades de la concienciología. Entonces, los que tienen la flecha son los que estarían más conectados al área internacional, imaginaros, ¿no? Y la maxi proex internacional lo que hace es conectar, integrar, realizar la mediación entre diferentes subgrupos evolutivos, siendo el público objetivo etnias, culturas y nacionalidades diversas. Entonces, lo básico de la maxi proex internacional es que el público objetivo de asistencia son personas de otras culturas, de otras nacionalidades. Se trabaja con público de diferentes culturas. Para entender un poco más sobre maxi proex internacional, comento aquí que existen varios tipos de proex, desde global hasta local. Entonces, como analogía, pongo aquí el ejemplo de la ONU, en el lado izquierdo. La ONU es la Organización de Naciones Unidas, se creó después de la Segunda Guerra Mundial para proteger los derechos humanos del planeta Tierra y trabaja a nivel global. En la foto de al lado tenemos el Parlamento Europeo de Estrasburgo, que es un organismo de la Unión Europea que trabaja también a nivel internacional,
pero está más localizado en Europa. Médicos del Mundo ya es una ONG que trabaja también a nivel internacional, está representada en varios países, solo que su actuación es privada y ya no tiene tanto impacto como los organismos públicos que acabo de hablar. Entonces, si vemos estos organismos con las conciencias, con nosotros y la PROEX, es parecido, es lo mismo. Dependiendo de de qué tipo de conciencia, de lo que necesite la conciencia, va a asumir un tipo u otro de MaxiPROEX internacional. Voy a poner ejemplos. El primero, la conciencia realiza la PROEX con extranjeros en el país de origen. Entonces, muchas veces es un tipo de PROEX internacional que la persona no necesita salir de su país para trabajar con extranjeros. A lo mejor, aquí nosotros tenemos en Foz de Iguazú la UNILA, que es una universidad de integración latinoamericana, y hay profesores brasileños que trabajan con personas con estudiantes de varias partes de Latinoamérica. El segundo caso sería, por ejemplo, la conciencia o equipo que viaja con frecuencia de un país a otro para la realización de la PROEX. Pongo el caso también de unos colegas aquí, nuestros voluntarios, que están 6 meses en África, 6 meses aquí en Foz. Entonces, eso también se considera PROEX internacional. Otro caso sería el de la conciencia o equipo que se cambia de país por causa de la PROEX. Entonces, ya es una mudanza de país por necesidades de PROEX. ¿Cuál es mejor que otra? Ninguna es mejor que otra, es dependiendo de qué, de las necesidades que pueda tener esa conciencia o equipo. Entonces, ¿en función de qué el individuo escogería esa MaxiPROEX internacional? Creo que lo acabo de decir ahora mismo. En función de las necesidades evolutivas. Entonces, ¿qué son esas necesidades evolutivas? Esas necesidades evolutivas surgen para atender las carencias o ausencias que serán desarrolladas por el individuo en la vida con el fin de evolucionar. Nosotros estamos aquí para evolucionar, cada uno como conciencias, y venimos en grupo. Entonces, hay ciertas carencias que necesitamos suplir o necesitamos superar, y por eso, mapeando esas necesidades evolutivas, que podemos decidir escoger o no MaxiPROEX internacional. Estas necesidades evolutivas pueden ser egocármicas, grupocármicas y policármicas. Vamos a ver las grupocármicas, que tiene todo a ver con MaxiPROEX internacional. Entonces, en relación a las necesidades grupocármicas, responsabilidad. Según la hipótesis de la responsabilidad, las necesidades grupocármicas son desarrolladas por la conciencia que causó y fue responsable por conductas anticosmoéticas en el pasado en un país o cultura específica. Entonces, muchas veces en el pasado, en vidas pasadas, tuvimos una actuación no muy positiva en ciertos contextos culturales o en ciertos países, y volvemos al mismo país para hacer la recomposición grupocármica. Entonces, vamos a reparar lo que hicimos de errado. Existe un principio que se llama principio de restauración evolutiva, que es restaurar o reparar aquello que hicimos de errado, justamente con las mismas personas o con el mismo grupo, con el mismo tipo de tema o con el mismo país con el cual perjudicamos. Ahí cada uno tiene que pensar, ¿cuál es mi responsabilidad con el país con el cual nací? ¿Cuál es la responsabilidad con el país en el cual vivo? Si caso la persona cambie de país. ¿Cierto aquí? Bueno, entonces, como os podéis imaginar, a lo largo de varias vidas, tuvimos muchas vidas en el pasado, pudimos acertar bastante, pero también pudimos equivocarnos bastante, ¿no? Porque la conciencia va aprendiendo poco a poco y bueno, a veces la tarea evolutiva, como estáis viendo, es grande
Y como tenemos bastantes vidas, vamos naciendo y renaciendo, tenemos la oportunidad de en cada vida hacerlo cada vez mejor. Y pregunta que, ¿y si la tarea fuese demasiado extensa para el tiempo medio de una vida? O sea, si fuese bastante trabajo para una sola vida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir en varias partes y vamos a tener que dar prioridad a la más urgente. ¿Cuál es la más urgente para mí como conciencia, para Carla, para Adriana, para Sandra? ¿Cuál sería la más urgente? Ahí, ¿dónde vamos a planificar esa prioridad evolutiva? Imagino que todos os imagináis, ¿no? Que es en el curso intermisivo que vamos a planificar qué es lo que necesitamos priorizar. Y una de las cosas que con seguridad también planificamos es el intercambio internacional, porque el cambio de país es algo que impacta mucho en la vida de la persona y en la vida del grupo. Entonces, un cambio de país es algo que es planificado, sí, por ser algo de grande relevancia. Solo que pasa que muchas veces no nos acordamos o no sabemos exactamente, comienzan las dudas. ¿Será que tengo que vivir en otro país? ¿Será que no? Para algunas personas es muy fácil, para ellas tienen claro que bueno, que para ellas vivir en otro país es algo muy natural desde la infancia, desde la niñez ya lo saben, y para otras pues surgen más dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar? Una de las claves es usar el parapsiquismo. El parapsiquismo ayuda mucho. La conexión con el equipo extrafísico, la conexión con nuestra paraprocedencia, con el curso intermisivo, ideas innatas que teníamos cuando éramos más jóvenes. Eso es un laboratorio muy rico para analizar. Pero también existen otras herramientas. Son los aportes existenciales. Los aportes existenciales son aquellos regalos que recibimos si nosotros ni los pedimos, nos vinieron sin nosotros hacer nada. Tiene que ver muchas veces con el mérito de la conciencia, pero a veces son viajes que hicimos cuando éramos adolescentes a países diferentes, con lo cual tuvimos experiencias de estar en otros países, conocimos otras culturas o estábamos rodeados de personas en nuestra casa o nuestra vecindad, con personas de otras culturas, aprendimos lenguas o otros idiomas fácilmente, o a veces tuvimos la posibilidad de tener o tenemos doble nacionalidad, o conseguir el visado fue algo muy fácil, por la familia, a veces la persona con la cual tenemos una relación. Otra forma de identificar es a través del grupo karma familiar, a veces el origen del nombre o del apellido. Yo tengo una amiga que su apellido es Brasil y ella es europea y se cambió a Brasil, entonces a veces esa sí que es una pista bien grande que tuvo la persona. Otras veces identificar el público objetivo de asistidos. Yo siempre trabajé en la área en ONGs, en la área de cooperación internacional o nacional. Entonces siempre estuve relacionada con inmigración, de forma directa o indirecta. Y realmente no lo busqué, me interesaba, pero fue algo que no fue muy difícil. Es que el primer trabajo que tuve fue con una ONG que trabajaba para Colombia. Entonces son cosas que te vienen de forma... vienen a ti. Otra forma es identificar la maxiproyección internacional a través del grupo evolutivo, que es en mi caso personal, que yo en España identifiqué que parte del grupo evolutivo estaba en otro local y por causa de eso me cambié de país. Entonces fue muy interesante. Después, si en las preguntas puedo comentar cómo fue el asunto.
Y después hay una técnica que se llama la técnica de la identidad interasistencial. Es un curso que da APEX, se llama Identificación de las directrices de la PROEX. Y es una técnica que ayuda a identificar nuestra especialidad de ayuda. Muy bien. Entonces, el estudio de caso personal sobre MaxiProEx Internacional, que es mi caso, que es cambiarme de país, voy a comentar ahora las etapas que organicé, que considero que son fundamentales o que el individuo pasa cuando se cambia de país. Bueno, lo primero, la primera etapa es identificación de la MaxiProEx Internacional, que es el caso que estaba comentando. Cuando identificas que realmente tu ProEx no está en tu país y sí está en otro. A veces las certezas no son 100%, pero tienes esa percepción y tienes ese entendimiento. Segundo, llega el momento de mega decisión. Ya sabes que está relacionada con el medio internacional, pero tienes que decidir realmente si te cambias de país o no, que es un cambio de vida bastante drástico. Entonces, hay que tener bastante coraje para salir de un país para otro, porque las garantías son pocas. La tercera etapa es la organización y la mudanza de país. Entonces, te tienes que organizar, cerrar todo lo que tenías en tu país, desde trabajo, cuentas bancarias, y familiares, amigos, y comenzar y hacer la mudanza para comenzar en un otro país prácticamente desde cero, porque comienzas con todo. Trabajo, casa, amigos, voluntariado. Entonces, la parte financiera también es diferente. Entonces, es un cambio muy grande. Comienza también en la cuarta etapa, es la para diplomacia y vínculos con el nuevo país, que son realmente cómo el individuo va a entrar en otro país. Va a entrar con un visado de estudiante, un visado de trabajo. ¿Cómo va a llegar al país y de qué forma? Entonces, eso va a crear una serie de nuevos vínculos con ese país, que se pretende que sean los más positivos y éticos posibles. Ahí eso puede tardar un tiempo hasta sentarse. En mi caso, yo aquí en Brasil ya he tenido, creo que, bastantes tipos de visto. He tenido temporario, de estudiante, de trabajo, hasta que conseguí la permanencia. Y no fue fácil, fue varios años hasta que conseguí la permanencia en el país. La quinta etapa son las experiencias, desafíos y oportunidades en la MaxiProEx Internacional. Entonces, bueno, son las experiencias que tienes en un nuevo país. No es lo mismo estar 2 años en un país y sabes que vas a volver, que no crear tu vida en un nuevo país. Entonces, van a surgir varias necesidades. El individuo va a ver cuál es la capacidad de adaptación cultural que tiene a un nuevo país. Entonces, va a pasar por varias fases. Existe incluso en la ciencia convencional las fases por las cuales el individuo pasa cuando se adapta a un nuevo país. Empieza con la luna de miel, una etapa de euforía, de una gran alegría por llegar a un nuevo país, que todo es novedad. Después la fase comienza el choque cultural, que ahí la persona comienza a tener dificultades, cosas que no le gusta, a veces las costumbres, que no está de acuerdo, a veces piensa que su país es mejor que con el que está. Entonces, ese tipo de cosas son comunes. Hasta que pasa hasta que supera el choque cultural y pasa por una fase de ajuste en el cual se ajusta al medio donde está y luego pasa a la última fase, que es el dominio, que en general quien vive
quien se adapta al país llega a ese dominio. En general, quien vuelve a su país es porque no superó el choque cultural y no se ajustó. Y esto tiene que ver mucho con plasticidad evolutiva, que es la capacidad de la conciencia de estar en diferentes ambientes y ser capaz de adaptarse a ellos. Y por último está la participación más ostensiva en la MaxiProEx grupal y en la ReUrbex. A medida que la conciencia se asenta en el nuevo país, tiene su trabajo, sus amigos, su pareja, su voluntariado, a partir de ahí es que empieza la parte de trabajar un poco de una forma más cohesa junto con el equipo extrafísico y con el equipo intrafísico también. Comienza a contribuir más para el objetivo interasistencial que es el motivo por el cual está en el país. Entonces, está muy claro que la conciencia hizo una gran inversión para cambiar de país y ahora tiene que mostrar de alguna forma los resultados. Y va a comenzar a formar parte de una forma más ostensiva de la reorganización extrafísica. No es que antes no participase desde que llega al país de la reorganización extrafísica. Sí, participa, pero el compromiso es menor. El contacto con la reorganización extrafísica, cuando la persona ya está más asentada, es mucho mayor. Existe un nivel de asistencia extrafísico, de interacción, mucho mayor que antes. Como conclusión, voy a comentar que la identificación del público albo o del público objetivo facilita la asunción de la MaxiProEx internacional. Entonces, lo interesante es identificar cuál es tu público objetivo. ¿Qué tipo de conciencias o qué tipo de cultura es la que más tiene a ver contigo, con la cual tienes un vínculo mayor? Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿por qué Brasil y no otro país? En mi caso, por ejemplo, Brasil es porque elegí por causa de la Cosmópolis. O sea, porque aquí en Foz do Iguazú se agrupan muchos voluntarios de la concienciología que se hace un trabajo en conjunto. Pero también puede ser el caso de que haya individuos que, por ejemplo, viviendo aquí en la Cosmópolis, decidan que realmente su trabajo sea en Estados Unidos, porque va a ser lo mejor para ellos y también es donde van a conseguir contribuir más con su público objetivo. El compromiso con la MaxiProEx grupal es gradual, conforme el individuo se integra al nuevo ambiente internacional, físico y multidimensional, adquiriendo mayor comprensión de la propia ProEx para contribuir con la grupal y contribuir en la ReUrbex. Esto ya había comentado antes, ¿no? Entonces, a medida que estás más integrado en el país, pues dominas más y consigues entender mejor tu papel. Cuando llegué aquí a Brasil no tenía mucha idea exactamente, bueno, sí, vine con un objetivo. Realmente mi objetivo era contribuir con el campus de Vexología. Después de un tiempo comencé a entender un poco más dónde podría también contribuir. Una de las áreas que para mí fue muy claro fue la parte internacional. O sea, pasar mi experiencia de por cuál fue el motivo que me tuve que cambiar de país y ayudar a otras personas que estén en la misma situación a entender el contexto de la MaxiProEx internacional, ayudarlas a tomar, a veces dar las herramientas para que ellas mismas tomen la decisión de si realmente quieren cambiarse de país o cómo ayudar a las personas para tener mejores experiencias dentro del país donde viven. La inversión del Equipex para adaptación en el país del individuo se recompensa con los resultados asistenciales. Entonces, existe una inversión
muy fuerte para una persona que llega a otro país y que quiere realizar su PROEX. Entonces, eso de alguna forma se retribuye con los resultados asistenciales productivos del individuo. Y la opción por la Maxi PROEX Internacional, por último, es una oportunidad evolutiva para recomponer el pasado y también reciclar comportamientos obsoletos en esta vida crítica actual. Entonces, estos son los 30 minutos de presentación que quería pasar para vosotros. Y Carla, cuando quieras, vamos a pasar para el debate. Gracias. Gracias, Virginia. Entonces, ahora ya podemos empezar con el debate. Podemos, si ustedes tienen preguntas, pueden prender el micrófono y hacer preguntas, que el tema está muy interesante. Yo también tengo algunas preguntas, pero voy a esperar primero para ver si alguien más tiene algunas preguntas para hacer. Todos al mismo tiempo, chicos. Aquí está. En Puerto Rico dice superar la influencia mesológica es un gran reto. Sí. Estoy de acuerdo. Está dando Paula. Soy yo. Entonces, una cosa que quería comentar sobre eso, vengo del Holopensene cultural español y entrené el Holopensene brasileño. Y hay cosas muy diferentes que me ayudaron mucho a superar la mesología de mi país de procedencia. No sé si todos estáis de acuerdo, pero España es un país que es religioso y tiene comportamientos más rígidos. Existe una cosa muy buena que es la organización y la disciplina, pero por otro lado existe la parte más de rigidez, de represión. Y cuando llegué aquí a Brasil, la gente aquí en Brasil, ¿no? La cultura brasileña es muy abierta, es flexible, es todo se puede, todo vale. Aquí existe el jeitinho brasileiro, que significa que, bueno, que es negativo, en el sentido de que, bueno, vamos a ver si conseguimos de una forma no tan ética, pero vamos a hacerlo, todo se puede hacer de una forma o de otra. Entonces, cuando llegué aquí y a lo largo de los 10 años que llevo aquí viviendo en Brasil, me di cuenta que gracias a estar en un Holopensene diferente, conseguí ver más fácilmente mis comportamientos dentro del Holopensene español y que me estaban perjudicando. Y gracias a eso, me cambié de un país a otro, con lo cual me liberé de ese Holopensene español y comencé a superar ciertas trabas, porque la influencia de la mesología o de los factores ambientales del país de donde naces, eso da un impacto bastante grande. Pero cuando sales para un otro país, lo que haces es, te libertas de alguna forma y es más fácil superarlo que tu temperamento, porque el temperamento o el carácter de la conciencia es difícil de cambiar. En una vida hay cosas que el temperamento se cambia muy lentamente. Pero la mesología no, la mesología es más fácil de superar. Entonces, en este sentido, uno de las oportunidades de cambio de país es la superación de la mesología. Una cosa muy interesante que me pasaba, que a veces, bueno, aquí en FOD vienen personas españolas para conocer la concienciología, o hasta aquí gente de la ciudad que no son de la concienciología, viven aquí y son españoles, y es muy interesante muchas veces cómo observar el padrón de ellos y cómo te sorprende cosas que no habías identificado un tiempo atrás y que ahora identificas. Dices, ¿no? Por ejemplo, españoles, qué carga positiva, qué carga fuerte ponen. Son muy emocionales, ponen mucha carga en todo. Y aquí el padrón de Brasil es más leve. En España las cosas se hablan más claras y se dice,
la persona se posiciona bien y dice lo que piensa de una forma seria, pero también a veces demasiado dramática. Aquí ya la forma es más leve. Sí, Adriana está comentando que el pez no se da cuenta del agua. Exacto, hasta que no sale. Y bueno, pues eso es una de las situaciones que yo creo que tiene más repercusión positiva, salir de un Open-CN para otro. Ahora, existe el riesgo de, cuando entras en un nuevo país, del holokarma, que es, ¿cuál es el karma que tienes con el nuevo país? ¿Es un karma positivo o no? ¿Se abren las puertas cuando llegas a ese país o no? Yo tengo un familiar que se cambió durante 2 años para Estados Unidos y se le abrieron las puertas de todo. Entonces eso significa que el holokarma con aquel país fue positiva, o sea, el rastro que dejó en aquel país fue positivo. Entonces eso, a la hora de cambiar de país, hay que evaluar muy bien cuál es mi relación con ese holokarma, si es positivo o no, porque si es muy negativo a veces no vale la pena entrar en otro país, porque va a ser todo dificultades y el objetivo del trabajo asistencial que la persona pretende realizar no lo va a conseguir porque va a haber muchos impedimentos, muchos contraflujos por los cuales la persona no va a conseguir trabajar. Entonces es eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Hola Virginia, pues un tema súper interesante que de alguna manera yo también estoy viviendo. Me gustaría que comentaras y profundizaras más sobre ese momento que nosotros antes de que empezara la charla comentamos. Y es que una persona queda, digamos, un inmigrante, por lo general, queda en un momento de vulnerabilidad porque todas las cuestiones legales, por ejemplo, el título universitario, el título, los papeles, en fin, otras cosas legales, no son válidas en el país de origen y que a veces son cosas que costaron muchos años, por ejemplo, una carrera profesional de 6 años, en fin, cosas así que en el otro país daban estabilidad, daban una red social y todo. En este país queda como desamparado por un momento, pues entre aspas. Y en ese momento de vulnerabilidad comienzan a salir trafares latentes que la persona no sabía ni que tenía, ¿sí me entiendes? ¿Cómo de pronto, cómo fue tu experiencia? ¿Y qué bases o qué herramientas tú usaste para superar esas cosas? Para acentuar tu estadía aquí, ya con 10 años de experiencia. Entonces, sí, realmente cuando cambias de país, ahí concuerdo, Adriana, hay cosas que vas a perder y que van a ser más difíciles. Entonces, va a cambiar tu estatus. En general, muchas personas en la sociedad cambian de país y cambian de país para ir para tener mejores beneficios, muchas veces de trabajo, situación económica. Pero en otros casos, por ejemplo, en mi caso, yo me cambié para realizar un trabajo dentro de la ProEx, con lo cual mi foco principal no estaba en tener un trabajo mejor. De hecho, yo abrí mano en España de un trabajo muy bueno. Era una ONG que estaba muy bien conceptuada, que estaba adscrita a una universidad muy importante dentro de Madrid. Y hay una serie de pérdidas con las cuales tienes que hacer frente para conseguir el objetivo, que es realizar
tu trabajo de ProEx en ese país. Entonces, realmente sí existe esa vulnerabilidad, hay menos autonomía. Yo tengo una amiga que a veces comenta, ella es australiana, entonces para ella fue más difícil porque, bueno, español, portugués es más fácil, ¿no? De entender, da para entender. Pero de inglés para portugués, para ella fue muy difícil aprender la lengua. Y ella decía siempre, no, me siento como una niña. Es que dependo de todo con todo el mundo para conseguir mi visado. No consigo solucionar las cosas yo sola. El idioma fue una traba para ella y las situaciones son bastante complejas, ¿no? Entonces, claro, después de 6 años estudiando medicina, llegar aquí y no conseguir ejercer la profesión, pues no es fácil. O sea, no es fácil asumir, no es fácil aceptar algunas cosas y entonces se necesitan ciertos recursos internos. Yo creo que la oportunidad cuando estás en otro país es de comenzar a desarrollar esos recursos internos intraconscienciales que te van a ayudar a ser más resiliente en todos los momentos. Entonces, frente a las adversidades, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí, nosotros aquí estamos dentro de la Cosmópolis, que existe una red de apoyo de personas, ¿no? Pero a veces hay personas que se cambian para Alemania o para otros países donde el número de voluntarios, por ejemplo, por causa de la concienciología, es pequeño, entonces esa red es mucho menor. Ahora, ¿qué es lo que yo uso para ayudarme, ¿no?, en mi día a día? Yo uso las cláusulas del CPC, del Código Personal de Cosmoética, y esas cláusulas me ayudan a recordar por qué yo estoy aquí, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Me ayudan a entender lo fundamental, ¿no?, el motivo por el cual estoy aquí en otro país. Entonces, bueno, tengo aquí un ejemplo. Por ejemplo, yo pongo cláusulas de varias cosas, de convivencia, de relaciones con los otros, de la parte económica, de la parte de trabajo. Voy a leer una personal que tengo aquí, de la convivencia. Pongo aquí, crear relaciones saludables con amigos y colegas, conviviendo con ellos de forma pacífica. Me cambio de país no para crear problemas o nuevas interpresiones, y sí para realizar la recomposición grupo kármica. Y me pongo como cláusula, escuchar al grupo evolutivo. Entonces, yo creo que esas cláusulas o conductas cosmoéticas son mis pilares personales que me ayudan a recordar el foco por el cual estoy aquí. Y a pesar de hay momentos muy positivos, pero también hay momentos que no son tan fáciles, entonces esas cláusulas que me ayudan a tener la fortaleza interna. Existe aquí otra pregunta de Thais. ¿La ProEx internacional puede ocurrir por medio de libros traducidos en otras lenguas o solamente estando en otro país? Hola Thais, ¿qué tal? No, la ProEx internacional, como había comentado antes con el ejemplo de la ONU o del Parlamento Europeo, existen grados o existen escalas de ProEx internacional. Entonces, la ProEx internacional no es necesariamente estar en un otro país, y sí trabajar con el público objetivo de otras nacionalidades o de otras culturas. Entonces, la traducción de libros también envuelve el trabajo de ProEx internacional. ISIC es una pre-IC dentro de la concienciología, que uno de sus objetivos es la traducción del material de la concienciología en otros idiomas. Estoy viendo aquí otro mensaje aquí de saludos. A mí me sucedió igual. Fui a Estados Unidos y todo salió mal a pesar de haber planificado todo bien. Entendí que debía regresar a Puerto Rico porque todavía tenía asuntos que trabajar antes de pensar en otro cambio. Sí, exacto. A veces
a veces queremos cambiarnos en un momento que a lo mejor todavía no es el momento ideal. Solo que, claro, eso no lo sabemos hasta que no tenemos la experiencia. Entonces, bueno, yo conozco aquí varios casos que la persona salió del país y luego volvió. Entonces, eso no creo que sea un problema, es una experiencia. No creo que sea una equivocación y sí es un aprendizaje. Estamos aquí para aprender y no lo sabemos todo 100%. Cuando yo me cambié de país, como he dicho antes, yo no tenía garantías de que si iba a salir bien o no. De hecho, parte de mi familia, en especial algunos tíos, yo recuerdo que me decían, ¿cómo te vas a ir a otro país sin tener nada, sin tener un buen trabajo, vas a perder todo lo que tienes aquí? Sí, existe una serie de riesgos que tomas y a veces, pues yo creo que es importante ser auténtico y honesto consigo mismo, y cuando realmente ves que no funciona y que la cosa no va para adelante, a veces hay que, en vez de avanzar, retrocedes y vuelves, y cuando estés más preparada, te cambias de país. Entonces, es muy importante cuanto mayor planificación, cuanto mayor tiempo de planificación de tu mudanza. Yo estuve un año planificando y en ese año pasaron tantas cosas que no os podéis imaginar. En un año, desde que yo me posicioné para cambiar de país, mi padre enfermó. Después, a los 4 meses, la enfermedad era tan grave que era escleral lateral amiotrófica, ELA, falleció. Y después, a partir de ahí, entonces, hubo unos cambios a nivel de la familia, cambios personales. Conocí a un chico que era de otro país, que no era Brasil, y hasta pensé en la posibilidad de... Comencé a tener dudas si realmente quería ir a Brasil o no. En fin, pasó de todo. Entonces, cuanto más planificado, más fácil llegar al objetivo final. Pero hay que prepararse porque es lo que estaba comentando antes. Cambiar de país influye en tu grupo karma, y tanto al que dejas como al que vas a ir. Y yo creo que lo más importante, una de las cosas que, por mi experiencia, yo hice un FP3 durante ese tiempo, en el tiempo que estaba planificando mi salida de Madrid, y mi mayor preocupación era saber si yo realmente estaba huyendo de mis responsabilidades en mi país o no. O sea, yo estaba huyendo de cosas que tenía que asumir en España, o realmente yo estaba libre para salir del país. Durante ese CP3 tuve una proyección fuera del cuerpo, una conciex me ayudó a salir fuera del cuerpo, y en esa proyección yo le pregunté, ¿me puedes explicar realmente si irme de un país a otro, yo voy a dejar algún trabajo aquí sin realizar? Yo estoy de alguna forma dejando algo que tengo que hacer y que es necesario y que es responsabilidad mía y que nadie más puede hacer. Y la conciex me comentó que tenía libertad, ¿no?, para decidir lo que yo quería hacer, pero que era una decisión mía. En la época había 2 grupos. Había un grupo que quería que estuviese en Brasil y había un grupo que quería que me quedase en España. Y me dijo claramente, no escuches a ninguno de los 2 grupos y escúchate a ti misma qué es lo que quieres, porque la decisión es tuya, es final, y quien va a vivir esa vida eres tú y no los otros. Y eso fue muy importante para mí, porque a partir de ahí tomé la decisión y me cambié para FOD. Y aquí estoy. Y salió bien, por suerte. Hay una pregunta aquí de Sandra. En mi caso, a ver, gracias, Paula. En mi caso, el haber salido de Colombia me ayudó a encontrar mi proyecto, porque Colombia es un lugar muy religioso y estar
y al estar lejos del grupo Karma me ayudó. A la vez, hoy ayudo de una manera diferente a mi grupo Karma familiar. Estoy súper de acuerdo. Eso también pasó conmigo. Y yo creo que pasa con la mayoría de los extranjeros, que a veces consigues hacer más asistencia estando en otro país que dentro de tu país. Y a pesar de la distancia, como vosotros sabéis, ¿no? La energía no tiene distancia, entonces muchas veces yo así capto cosas de mi familia que así en el día a día, que termino sabiendo y termino ayudando a partir de eso. Entonces, bueno, hubo un caso curioso. El año pasado, mi hermana también vive aquí, y ella estaba en España, yo estaba aquí, y yo comenté con mi hermana, oye, ¿tú sabes si mi hermano está bien con su pareja? Porque es que yo creo que no están bien, yo creo que la situación no está bien entre ellos. Digo, es que psíquicamente lo estoy percibiendo. Y ella me dijo, no, si yo estoy aquí con ellos, están perfectamente. Bueno, pues después de un mes se separaron. Entonces, es muy interesante, la conexión es muy grande y cuanto más entras en tu ProEx, más consigues de asistir a ti mismo y a los otros. Entonces, es como que te preparas y entonces dentro del contexto de tu ProEx consigues acelerar y ayudar a todo el grupo. Y sales de tu Holopensene para un otro nuevo, te libertas de ese Holopensene y ayudas a tu grupo familiar. Y muchas veces, no sé si Sandra te ha pasado o otras personas, que muchas veces ellos te terminan con el tiempo pidiendo ayuda de una forma o de otra. A veces ellos no saben que haces TENEPS, pero ellos te piden ayuda cuando lo necesitan, cuando la cosa no está bien, ellos entran en contacto. Entonces eso sí que, tanto familiares como amigos, es un patrón que se repite en muchas personas. Seguimos aquí con Adriana, dice, la autenticidad es muy importante y el autoconocimiento personal. Realmente sí. Cuanto más te conoces a ti misma, más consigues hacerlo lo mejor contigo mismo y con los otros. Entonces, yo creo que la base, el foco está en ti. Entonces, no importa lo que piensen los otros, y sí lo que pienses de ti misma, ¿no? De qué es lo que quieres hacer, porque al final la vida la vives tú. Entonces, yo creo que lo más difícil es ser auténtica contigo misma. Realmente ver tu realidad, esta es quién soy yo, esto es lo que yo tengo, estas son las decisiones que he tomado y, como se dice, pues ir con ellas hasta el final. Exacto. Podemos ir también debatiendo aquí. Aquí está de nuevo Puerto Rico. Ellos me dicen en eso que tú haces, que hacen en estos casos. Y me comentan el problema. Exacto, es eso. Es la interasistencia. Que cuanto más trabajas con el grupo, cuanto mejor estés tú, mejor va a estar el grupo, de alguna forma. Ahí... ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta más? Virginia, sí. Virginia, ¿me escuchas? Sí. Sí, me gustaría saber cómo tú ves, cómo afecta el cambio del país en la personalidad de uno, porque yo percibí que yo soy una persona, bueno, yo era muy extrovertida en Brasil, y cuando cambié a los Estados Unidos, hasta mismo por no saber el idioma, todo esto, y hasta hoy, yo vivo acá ya como 18 años, todavía me siento como que yo me quedé más introvertida, como que no soy más la misma Carla. Yo, claro, la edad y todo esto cambió, pero yo percibo que cambió, como que no tengo más la misma, tengo la espontaneidad, pero no tanto la extroversión que tenía cuando vivía en Brasil.
¿Y tú lo consideras ese cambio positivo o no? Mira, en algunos casos es positivo porque entonces yo me quedé más centrada, porque yo era una persona así mucho como en portugués hablamos estabanada, ¿no? Como que no ponía atención mucho a las cosas, entonces, pero en otros casos como que me dificulta como hablar con las personas, así, ¿no? No tengo más, yo hablo, pero claro, pero no es lo mismo como que hacía antes. Entonces, es positivo, tiene los dos lados. Yo veo, en algunos casos es positivo, en otros no tanto. Sí, Carla, en ese sentido, yo creo que a veces entrar en un nuevo país puede ayudar, sí, a moderar el temperamento de alguna forma. Entonces, esta extroversión te ayuda a dejarla un poco más equilibrada, exacto, y te ayuda a expresarte de una nueva forma. Entonces, tienes que ver hasta qué punto has perdido la espontaneidad o no, o hasta qué punto eso te viene bien para, para, para presentarte de una otra forma. Entonces, yo pienso que el temperamento no cambia cuando te vas de un país para otro. El temperamento es muy difícil cambiar. Inclusive de una vida a otra somos muy parecidos. Eso lo sabemos porque, bueno, muchas personas aquí ya en la conciencia, muchas personas no, algunas personas ya identificaron personalidades del pasado y hicieron las comparaciones entre el temperamento de una vida y otra y cambia muy poco. Entonces, cambiar de país no impacta mucho en el temperamento, pero sí que ayuda, salir del holopensenes cultural sí que ayuda a superar ciertas trabas. Entonces, yo ya me he encontrado que los mismos problemas que yo tenía en España en relación a mi temperamento, los tengo todavía aquí. Yo soy orgullosa y el orgullo que yo tenía en España es el mismo que yo tengo aquí. Y eso lo estoy superando como con reciclaje intraconciencial, conociéndome más. Entonces, el temperamento es algo que se molda poco a poco, pero yo creo que justamente es eso, la oportunidad es aprovechar lo bueno que tiene el país para asimilarlo y reciclar los hábitos o las costumbres o los comportamientos del holopensene del cual procedemos. Entonces vamos asimilando e integrando lo bueno y desechando lo que nos sirve. Gracias. Gracias. No sé si ha quedado claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. El grupo de Puerto Rico comentó, ¿no?, que iba a salir porque tiene un curso ahora. Entonces, gracias, chicos, por la participación. Y había una pregunta de Miguel, ¿no? Algo así. Que era un lamento. Lamento. Sí, claro. Miguel, ¿quieres hacer una pregunta? No sé si está por ahí, ¿no? Creo que está. ¿Alguna cosa quieres comentar? Parece que no. Podemos poner, si queréis... Hay una pregunta de Thais. Hay una pregunta aquí. Thais. Ah, vale. Aquí hay una pregunta de Thais. Una pregunta interesante. ¿Cómo fue tu experiencia con los cobradores del pasado en el Brasil? O sea, solo para contextualizar, los cobradores son aquellos que yo les debo algo, ¿no? Quiero decir, perfecto. Entonces yo, desde que llegué a Brasil, las puertas para realizar los visados se me abrieron.
yo empecé con el visado de estudiante, después con el de trabajo y poco a poco las puertas se me iban abriendo, ¿vale? Yo no sentí, tal vez porque estoy aquí en Foz de Iguazú con gente, voluntarios de la concienciología, yo no sentí una presión extrafísica o tal vez una demanda o una cobranza, pero sí que desde el inicio, así, lo que quiero decir es que cuando llegué aquí, las puertas se me abrieron, entonces fui bien recibida, eso por un lado. Por otro lado, de alguna forma, ya sea hablando de broma así, o en serio, muchas veces me decían que yo era una colonizadora. Entonces, bueno, como España descubrió así, América, no directamente Brasil, porque en Brasil entraron más los portugueses, pero bueno, siempre era esa broma de, porque eres una colonizadora. Y yo, pues no me gustaba mucho porque, hombre, que sea española no significa que haya colonizado parte de las Américas. Solo que después, con el tiempo, comencé a participar de los grupos de la monarquía y empezó a venir mucha información sobre monarquía española. Y ahí es cuando, pues, la parte de religión también. Y ahí es cuando comenzó realmente, sí, a sentir más responsabilidad, a sentir la necesidad de comenzar a atender ese público, que me estaba hablando sobre colonización, ¿eh? Entonces, sí que, sobre todo, es un trabajo más extrafísico que siento a veces, y no tan extrafísico. Inclusive cuando, pequeños detalles, cuando a veces quiero trabajar con mapas y poner locales a donde la concienciología está actuando, y bueno, eso lo hacían, quien trabajaba con mapas, ¿quién era? Thais, eran pues navegantes, personas que estaban en ese medio. Y yo de alguna forma me atrae bastante trabajar con mapas. Incluso en esta presentación lo he puesto. Entonces, pues hay vínculos, sí. Y yo creo que sí, tengo mi responsabilidad aquí en Brasil, necesito recomponer y sí. No sé si te he respondido, pero más o menos es eso, la idea. Tengo mi responsabilidad aquí, sí, y tengo que atender mi trabajo extrafísico, porque si no, no voy a resolver. Y ya que estoy aquí en Brasil, voy a aprovechar, sí, para trabajar con eso. Una pregunta de Miguel. En tu experiencia en Brasil, ¿tuviste algún momento de duda? Es decir, las dificultades que encontraste en tus primeros años de Brasil, ¿te hicieron en algún momento plantearte volver a tu país de origen? No, es que yo tengo mi personalidad, soy bastante persistente y cuando decido alguna cosa, pues bueno, voy hasta el final. Entonces, eso tiene el lado bueno, que es la parte de pues, que te posicionas, la parte que eres segura de ti misma y de tu decisión y vas con todo, porque soy muy persistente, constante y eso me ayuda. Entonces, por mucho que haya dificultades, yo sigo adelante, soy resiliente. Pero por otro lado, tengo una parte que no es tan positiva, que es, pues, a veces insistir demasiado. A veces quiero insistir cuando la cosa no está bien. Solo que en mi caso no tuve problemas graves aquí en Brasil, no hubo nada muy difícil. Nunca tuve ningún problema que me plantease volver para España, entonces por eso nunca me lo planteé.
pero sí que conozco a personas que le pasaron eso, que varias veces ya han vuelto a su país por las dudas. Entonces, bueno, pues cada uno con su laboratorio, ¿no? ¿So ahí, Miguel? Cualquier cosa me dices. Adriana, Virginia, además, cuando se trabaja con campos energéticos como la Condópolis, te dejan más expuestos al extrafísico. Ah, sí. Exactamente. Aquí, bueno, pues yo ya presenté hasta trabajos dentro de la monarquía, de una personalidad del... Bueno, la verdad, presenté el contexto en el siglo XV y XVI de la familia de la monarquía en aquella época, y realmente sí, a veces el extrafísico, las conciencias saben más que tú de tu vida en el pasado. El caso que es la oportunidad, cuando haces TENEPS, yo creo que es muy importante porque comienzas a atender a tu público de asistencia y comienzas a atender a tu público de pasado que te está pidiendo, te está diciendo, te está recordando las cosas que no hiciste bien y que a ver cómo las haces ahora, y entonces dar ese ejemplo y comenzar a atender. En cuanto no atiendes a tu público, te quedas en una situación más de omisión, o no estás realizando algo, pero no. La seriedad comienza cuando comienzas a ser más consciente de tu responsabilidad multidimensional con las cosas que hiciste en el pasado, las admites y dices, muy bien, sí, me equivoqué en el pasado y ahora voy a hacerlo mejor. ¿Y cómo lo haces mejor? Lo primero, reciclando. Entonces, por ejemplo, orgullo. Es algo que yo trabajo para, de alguna forma, en algún momento, que eso ya desaparezca, pero aún así, el orgullo como es algo que desde que era pequeña ya me decían que era orgullosa o que tenía cierta arrogancia. Entonces, eso, con el tiempo, lo tienes que enfrentar, en qué situaciones, por qué motivos, y el reciclaje yo creo que es lo fundamental. Thais, en la elección del país sería un criterio también de resgate del grupo de asistencia. Pensé en esos casos que no se abren las puertas. Sí, es que hay países en los cuales nuestra holoforma o nuestro rastro, el rastro que dejamos en el pasado, no fue muy positivo. Entonces, entrar en ese país a veces, primero que no te van a dejar, y segundo que si te dejan vas a tener muchos problemas y no vas a conseguir, porque el objetivo de cambiar de país es para realizar asistencia. Entonces, si ya ese país no te va a recibir bien, o las conciencias de ese país no te van a recibir bien porque se acuerdan muy bien de lo que hiciste, entonces van a intentar hacerte un poco la vida imposible, tanto intra como extrafísicamente. Entonces, a veces es mejor no entrar en ese país. Y no solo por el público, no solo por lo que se hizo en el pasado, también a veces por el temperamento. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora. Hay personas que, por ejemplo, por su temperamento brasileños, su temperamento, un brasileño, por ejemplo, una brasileña que tiene que su temperamento es más depresivo. Ella estaba pensando ir para Portugal. Ahí comentaron para ella, ¿será que es lo mejor ir para Portugal? Porque si ya tienes tendencia a la depresión y en Portugal el holopensene es más cerrado, más triste, a veces encontrarte con ese pasado lo que te va a hacer es que en vez de ayudarte con tu temperamento, te va a perjudicar. Entonces, para escoger un país es importante, lo primero de todo, ver si tu temperamento se va a ajustar a ese país, porque eso es fundamental. La conciencia tiene que estar bien o el individuo tiene que estar bien
para hacer asistencia y para hacer el resgate. Entonces, lo primero es ver si el país ya lo piensa. El temperamento, tiene que haber una intersección positiva entre tu temperamento y el holopensene cultural de ese país. Y después hacer el resgate del grupo de asistencia. Porque, como comenté en la presentación, hay tanta asistencia a hacer y tantas responsabilidades o trabajos que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, podemos hacer resgate a un grupo de asistencia a otro. Y existen también, puede existir varias posibilidades de países. A veces podemos entrar en un país o en otro, sí, no es restrictivo, pero siempre existe un país, ¿no? Pensé esto en los casos de países que no abren las puertas. En el fondo, son varias variables a ser ponderadas, ¿no? O evaluadas. El propio grupo de afinidad de intermisivo sería otra. Sí, yo creo que el grupo evolutivo es lo fundamental. Porque con el grupo evolutivo el trabajo es facilitado. Entonces, cuanto mejor te sientas o cuanto mejor estés, más confianza vas a tener para realizar un trabajo proexológico que no es fácil, o sea, que es algo que es desafiante, que es algo que vas a hacer, pero que te va a exigir un esfuerzo, te va a exigir unas energías, y entonces el grupo evolutivo es fundamental. Estar con el grupo evolutivo o no hace una gran diferencia en el trabajo, sobre todo por las tareas a realizar, pero también por la sinergia o el trabajo. ¿Todo bien, Thais? ¿Hay otra pregunta ahí? A veces. Yo tengo una pregunta. Mi pregunta tiene relación con eso. Tú dijiste que cuando uno tiene saldo negativo en otro país, es muy difícil empezar una vida allá. Pero esa situación tiene que ser solucionada en algún momento. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo saber cuál es el momento ideal para intentar mejorar esa situación? Vale. Entonces, Pablo, ¿tú ya has pensado alguna vez que en varios países así tenemos un saldo más positivo y otros más negativo, ¿no? Y que todo así no lo vamos a poder solucionar, como he dicho, en una misma vida, ¿no? Ahí vamos a solucionarlo poco a poco en otras vidas. Entonces, tú vas a tener que priorizar, que darte cuenta cuál es tu prioridad en esta vida. ¿Qué es lo que necesitas aprender en esta vida que te va a ayudar para las próximas? Entonces, es una planificación más interna. ¿Qué es lo que necesitas tú que va a hacer con que ir a ese país va a ser definitivo? Entonces, imagínate que tienes varias posibilidades, o quedarte aquí o irte a Estados Unidos, ¿vale? Y estás en la duda de, ¿será que es el momento ahora o no? Yo creo que una de las mejores cosas para llegar a esas conclusiones es a través del parapsiquismo. Conectarte con el grupo allí, ver cuál es la repercusión de tu energía en ese grupo y comenzar a entender qué personas están en ese grupo, qué conexiones tienes. Porque, como he dicho, bueno, a veces te puedes ir para otro país y te puedes equivocar y, bueno, vuelves y ya está, eso no hay ningún problema. O a veces, por ejemplo, a veces sí realmente conozco personas que era interesante estar en ese país, pero no se adaptaron y tuvieron que volver porque la conciencia es una conciencia en evolución, y entonces a veces, aunque haya planeado algo y de una forma positiva, no estaba preparada y la cosa vuelve, ¿no? Entonces, yo creo que entrar en contacto con el equipo extrafísico, yo creo que es lo que me deja a mí más segura, ¿sabes? Es lo que la experiencia del SMP3 que te conté. Entonces, a veces, por ejemplo, yo sé que hay algunos países con los cuales tengo una relación directa, por ejemplo, Colombia. Yo trabajé en Colombia, conozco a personas colombianas, en la Universidad de España conocí
aquí conozco también a personas colombianas, incluso aquí Adriana, ¿no? Incluso hay una chica, una estudiante de la UNILA que tuvimos muchísima afinidad desde el principio. Y tal vez yo tenga cosas que recomponer en Colombia, pero no es mi momento ahora. Entonces, a veces puedo hacer un trabajo indirecto, porque tengo tanta conexión, o sea, la cosa yo no lo busco, es que viene. Entonces, a veces ese trabajo es indirecto. Yo estoy en contacto con muchas personas de Colombia. Hice mi trabajo asistencial a través de esa interrelación. Entonces, a veces puedes ir haciendo ese trabajo de forma indirecta. Yo ya intenté viajar para Colombia, pero por causa de las guerrillas no fui para protegerme. Entonces, a veces el trabajo, a veces es un saldo negativo y vas atendiendo el trabajo de una forma indirecta. Y vas limpiando, porque no necesariamente tienes que estar en el país para limpiar el saldo. Puedes hacerlo de una forma indirecta y poco a poco las cosas yo creo que fluyen, la cosa va fluyendo y todos comienza a venir aspectos tanto extrafísico como multidimensional que te va a dar esas pistas y también vas a comenzar a entender a través de las personas con las que van a entrar en contacto contigo. Por ejemplo, ¿por qué Puerto Rico está aquí? Porque ha participado en parte de la conferencia. Yo he estado en Puerto Rico, tengo bastante conexión. Yo en esta vida estuve en Puerto Rico, por lo que comenté de los navegantes, tengo relación con el Caribe, estuve en el Caribe también en esta vida. Entonces, nada es por acaso. Entonces, existe una conexión grande con las personas y poco a poco vas limpiando los rastros negativos en los países sin necesidad de estar en ese país. Entonces, y también hay que ir poco a poco, porque la expresión de solo banca quien tiene competencia en portugués, entonces vas a ver si vas a conseguir ayudar a ese grupo o si realmente no estás tan preparada. Entonces lo mejor es que no entres en ese grupo porque ni te va a ayudar a ti ni va a ayudar a los otros. Entonces hay que estar bien preparada, no se puede ser ingenuo y decir, yo quiero ayudar a este grupo, creo que tengo relación, tengo ya algunas experiencias de vidas pasadas. No es solo eso, hay que hacer una evaluación un poco más seria y yo creo que lo que hace que tomes la decisión es realmente el contacto más con tu TENEPS y con el equipo extrafísico, con el amparo de función. Sí, una cosa que dijiste que me pareció muy importante es trabajar los reciclajes, ¿no?, necesarios en aquel momento. Exacto. Una de las cosas, por ejemplo, no sé si hay alguna pregunta. A ver qué ha pasado. Sí, acho que aquí de Miguel, creo que había una pregunta. Carla, ¿sabes si hay alguna pregunta? No, solo Adriana hizo un comentario y Thais también agradeció por la charla y Lucia comentó que su micrófono no tenía sonido, pero ya creo que Adriana ya habló. Perfecto. Muy bien. Entonces, no sé si habéis escuchado a Paulo, que dice que el reciclaje yo creo que es lo más importante. Y exactamente. Y hasta es lo que Adriana comentó, escribió ahí, está muy bueno, muy interesante, que a veces, ella comenta ahí que a veces las puertas no se abren porque la persona todavía tiene la necesidad de reciclar, ¿no? Algo, por ejemplo, como la victimización, el egocentrismo, la inseguridad, el miedo, sí. Y a partir de este reciclaje, como que las puertas se abren. Exacto. Y chicos, una cosa que quería comentaros para vosotros. Lo que estaba comentando, lo comentaba antes, los mismos problemas que tienes en tu país de origen los tienes aquí en el país donde vives. Entonces, bueno, yo tengo una colega que nació el día 1 de mayo. El día 1 de mayo es el día del trabajo. Ella en España nunca tuvo problema de encontrar trabajo y cuando llegó aquí le ofrecieron trabajo. Le ofrecieron trabajo de una forma más rara posible, que es a través de... Estaba
haciendo aquí, estaba en el CAE en una dinámica. Entonces fue una cosa, sí, que dices, bueno, es que esa persona no tiene problemas con la parte de trabajo, entonces para ella es algo que esté en el país que esté, el saldo que tiene en relación a esa área de la vida, que es el trabajo, es muy fácil. Y eso es igual con todo, con la parte afectiva, con la parte financiera, con todo, porque cambiar de país te deja un poco más libre, pero funcionas de la misma forma. Entonces, solo hasta que no decides realizar esos cambios de una forma interna, no vas a cambiar. Entonces, la idea es esa, es saber que, por ejemplo, una cosa súper importante, yo muchas veces decía, jolín, ¿por qué no tengo un trabajo mejor o por qué no tengo más dinero? Yo me quejaba bastante y me di cuenta de que quejarme no me iba a ayudar en nada, que lo que tenía que hacer era aceptar mi situación y realmente decir, no, pero si es que lo que tengo aquí es muy parecido a lo que tenía allí. Entonces, dejar de quejarse y asumir la responsabilidad del propio trabajo. Entonces, exactamente. Yo creo que ya es el horario, ¿no? Vamos a pasar entonces a la parte energética, Pablo. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, entonces vamos a pasar ahora a la parte energética. Vamos a hacer un trabajo de movilización de energías. Si queréis, relajaros, cerrar los ojos y poco a poco os vais desconectando del cuerpo físico y vais tomando más conciencia del energosoma, del cuerpo energético, del psicosoma, del cuerpo de las emociones y del mental soma. Poco a poco vais subiendo las energías desde los pies hasta lo alto de la cabeza. Vais acumulando esa energía en lo alto de la cabeza. Y cuando acumuléis una cantidad suficiente, vais bajando esa energía poco a poco, de arriba abajo, en un flujo constante, pasando esa energía por todas las partes de nuestro holosoma. Muevan su energía cada vez a un ritmo más rápido y usen su voluntad para ello. Poco a poco pueden ir acelerando el ritmo de la energía hasta llegar al estado vibracional. Mantengan el estado vibracional. Y aumenten su ritmo vibratorio. Ok, ahora poco a poco pueden comenzar a esterilizar sus energías. Esterilicen sus energías por todos los lados del cuerpo y
Lleven sus energías para la sala donde ustedes estén. Continúen esterilizando de una forma constante, lúcida. Esterilicen con voluntad. Sean persistentes. Y esterilicen las mejores energías posibles en este momento. Poco a poco van a concentrarse en los chakras superiores, el frontochakra y el coronochakra. Continúen esterilizando. Y voy a pedir para que piensen cuál es su relación de cada uno de vosotros con la Maxi ProEx Internacional. Estén atentos a las ideas que vienen sin juzgarlas. Solo presten atención a las repercusiones cuando están pensando en el asunto. Ok, ahora vamos a cambiar de maniobra y poco a poco vamos a ir absorbiendo las energías del campo que ustedes y todos nosotros formamos aquí en grupo. Piensen que la energía no tiene distancia y que estamos todos conectados energéticamente. Y absorban las energías del campo instalado aquí durante nuestro trabajo aquí en el puente. Ok, poco a poco vamos volviendo al cuerpo físico, entrando en contacto de nuevo con el ambiente físico. ¿Todo el mundo está bien? ¿Todos por ahí, todo el mundo bien? Ok. Bueno, espero que haya sido interesante la parte energética. Aquí el campo estaba muy intenso. Espero que hayáis tenido
buenas ideas y buenas relaciones con la Maxi Projects Internacional. Bueno, Carla, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Ya estamos en nuestro horario. A mí me gustaría agradecer la participación de todos vosotros aquí en este domingo. Muchas gracias a todos. Cualquier duda o cualquier información, tenéis ahí mi email y el de Paulo, el de ISIC. Y seguimos en contacto, ¿no? Y puedo enviar los slides para aquellas personas que participaron, si alguien necesita. Gracias, Virginia. Fue muy buena la charla, muchas gracias. Y solo informando que el próximo The Bridge va a ser en inglés, día 25 de marzo, con el investigador Alexandre Baltazar. Todavía estamos ahí viendo el tema, parece que va a ser reurbanizaciones extrafísicas, pero todavía no está confirmado, pero con certeza va a ser Alexandre Baltazar. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Virginia. Gracias a ti, Carla. Un placer. Chao, chao. Chao.